Un segundo porque ahora están Sebastián Galmarini y está Miguel Ángel Toma. Me interesa porque son dos peronistas que trataron de construir en el espacio del medio y terminaron optando. Galmarini junto con Massa está hoy junto con la fórmula Fernández-Fernández y Miguel Ángel Toma está junto con Pichetto en Juntos por el Cambio, es decir, con Macri. Entonces me interesa mucho la visión de dos peronistas que decían, bueno, no, acá hay que construir algo por el medio, porque ni uno ni otro sirven, y terminaron, ante las PASO, de los balotajes, todo, optando por uno lado y por el otro lado. Así que ya estamos hablando con Miguel Ángel Toma y con Sebastián Galmarini. Pero quería tomarme unos minutos para encuadrar, escuchar esto que es importante, porque es Unión Europea-Mercosur, el acuerdo de libre comercio. El gobierno lo presenta casi como que es algo fundante, que efectivamente esto cambia toda la estrategia económica de la Argentina, lo mete en la campaña también, está Forí emocionándose hasta las lágrimas y demás. Y del otro lado salen rápidamente a condenarlo, Alberto Fernández y demás. Está Marcelo Elizondo, que tiene una visión interesante porque es un experto en comercio internacional de lo que esto significa. Yo voy a decir simplemente algo como economista, digamos, que más allá de los acuerdos comerciales, que en general hay acuerdos comerciales que no se ven en el corto plazo y que terminan siendo provechosos, pasó eso en el 95 con el Mercosur, por ejemplo, que efectivamente fue en la época de Menem y hoy sigue trascendiendo y empezó con Alfonsín, en realidad, empezó con Alfonsín. Argentina necesita para integrarse al mundo una economía estable, digamos. Es decir, Argentina no se va a integrar al mundo y va a competir ni con la Unión Europea, ni con Estados Unidos, ni con nadie si tiene todos los años 50% de inflación y devaluaciones o atrasos cambiarios enormes, digamos, y andamos a los altos como hemos andado los últimos años. Entonces, en ese sentido, vos no podés plantear reconversión de ciertos sectores, porque no sabés si ese sector que no es competitivo porque efectivamente en la globalización Argentina no tiene con qué darle competitividad, o si lo estás matando con la tasa de interés del 70% e impuestos exorbitantes. Entonces, me parece que el gobierno tiene que bajar un poco los cambios cuando plantea estas cosas y dice, miren lo que trajimos. Digamos. Este tipo de cosas, como otras, pueden funcionar si Argentina en algún momento es un país normal. Si nosotros pensamos, nos vamos a integrar con la Unión Europea, si hoy se hiciera, esto no, ahora les va a contar Elizondo, esto lleva muchos años y demás, no es de hoy, pero imagínense integrarse con la Unión Europea, con una Argentina teniendo 70% de tasa de interés y 55%, 50 y pico por ciento de inflación, y sin ninguna regla y con todos los impuestos, digamos, vas a matar a un montón de sectores productivos que generan empleo y los estás matando no porque esos sectores sean ineficientes, sino porque la macro que le das es una macro imposible de manejar para los sectores productivos. Pero bueno, Marcelo, ¿qué significa este acuerdo? Vos sos el experto, contame qué significa el acuerdo, ahora vamos a ver un poco de ganadores y perdedores. El acuerdo es de una enorme relevancia. Un acuerdo de libre comercio es una integración entre dos mercados que reducen trabas en frontera, bajan aranceles, armonizan estándares no arancelarios, normas de calidad, normas técnicas, y que a la vez crean instituciones para ir alentando una ida y vuelta fluida, no solamente de comercio de bienes, sino de servicios y también de inversiones. Desde el punto de vista estructural es una reforma enorme para la Argentina. La Argentina no tiene una experiencia de este tipo en un siglo. La Argentina es una economía cerrada, en todo caso desvinculada del resto del mundo, vinculada con sus vecinos, Brasil, Uruguay, Paraguay. Esto es una integración con un mercado como el europeo, muy exigente, muy competitivo, países desarrollados, altísimo poder adquisitivo, $35.000 per cápita por año. Una economía muy inversora en el resto del mundo. La Unión Europea tiene hundidos 9,5 billones de dólares fuera de sus países, las empresas europeas, por lo que es un cambio de matriz. De ser una economía endocéntrica pasa a ser una economía que se integra, de tener una estrategia de mirarse hacia adentro, se pone en manos de una estructura más supranacional, por lo menos desde el punto de vista normativo, no gubernamental, no de gobernanza, pero sí normativo, y hacia adelante define una estrategia. Es decir, puede servir para incrementar el comercio en lo que Argentina efectivamente es competitivo, para venderle más a la Unión Europea y para atraer más inversiones de la Unión Europea. Atención que la Unión Europea también va a querer algo a cambio. Va a querer venderte también más y va a querer tener algunos otros beneficios. Ahora, supongamos que Argentina, esto se implementa ¿en cuánto? En 8, en 10 años. Bueno, en 8, en 10 años es un país normal, es decir, que no es este país que hemos tenido
que tenemos hoy o que hemos tenido todos estos años. Eso significa que hay ganadores y perdedores. Seguro. Porque podría haber ganadores. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, hay sectores carne, pollo, azúcar, arroz, pescado, soja, harina de soja, etanol, que se les abre esos mercados, el mercado europeo. Y hay otros sectores donde los europeos estamos hablando de la agroindustria, que es la industria en la cual Argentina es más competitivo. No estamos hablando de los otros sectores, textil, calzado, automotriz, sino que el sector donde Argentina es más competitivo. Hay ganadores. Y puede haber perdedores, porque en vinos, aceite de oliva, lácteos, los europeos son muy competitivos. Entonces, ¿por qué digo yo la estabilidad? Porque cuando vos tenés un país como el que tuviste en el último año, ni Arcor, la empresa más competitiva de la Argentina, en la agroindustria, el sector más competitivo de la Argentina, gana plata, pierde. Entonces, ¿qué va a competir? Nuestra empresa más competitiva con los europeos en este contexto macroeconómico. Ahora, supongamos la estabilidad. ¿Hay sectores efectivamente que van a ganar y otros que van a perder? Me parece clave esto de que es una gran noticia el acuerdo de libre comercio, cambia la estructura, la matriz y hasta la cultura de la Argentina, pero no resuelve los problemas domésticos. Si no corregís lo interno es al revés, digamos. No es que esto te soluciona que Argentina tenga baja inflación o que te lo expone. O que Argentina te lo expone. Exactamente. Tenés alta inflación y te van a arrasar los europeos si te vas a un acuerdo de libre comercio con alta inflación y devaluaciones permanentes y alta tasa de interés. Muchos impuestos. Si vos estabas gordo, fumabas, te daba mal todo y te quedabas sentado, ahora tenés que ir a correr. Entonces ahora queda expuesto. No te lo corrige, ahora probablemente te mete mucho más presión para empezar a tomar decisiones más maduras. La Argentina, con la cerrazón, los subsidios, las devaluaciones, ha licuado muchos de sus defectos, ahora hay menos margen. En ese sentido puede ser una presión de afuera hacia adentro, pero no te arreglas hacia adentro. Por lo tanto hay que corregir la macro, hay que corregir toda la estructura normativa de la Argentina, hay que mejorar la mesoeconomía, la infraestructura, los puertos, la aduana, el funcionamiento del sector público. Hay muchas cosas para hacer que no van encadenadas con lo otro. Pueden hay que sobrevivir algunos sectores, porque ahí salió Gustavo Grocopatel, lo llaman el rey de la soja y demás, un sector muy competitivo, obviamente, que lo beneficia, pues va a vender más al mercado europeo, ha dicho esto. Hay que dejar que algunos sectores desaparezcan. Insisto, en otras partes del mundo han hecho modelos donde hacen pick-up de winners, es decir, eligen a los sectores más competitivos. El sudeste asiático es el típico ejemplo en eso. Ahora, en la Argentina desaparecen sectores porque estallaste la macroeconomía. Exacto. Vos fíjate que están... porque clavaste la tasa de interés arriba del 60% para que no se te dispare el dólar. Pero porque esto tiene... Los sectores desaparecen por tus desequilibrios, ni porque a ver, desaparecen con la economía cerrada, van a desaparecer con la economía abierta. Vos tenés tus problemas domésticos que te ahogan sectores, hay que arreglarlo, con apertura, sin apertura, y vas a tener la evolución tecnológica que viene de aquí en más, que también te van a afectar con apertura o sin apertura. En todo caso, la apertura puede darte oportunidades de acceso a mercados y un poco más de presión. Lo que sí va a ocurrir, yo no sé si van a desaparecer, pero se van a transformar. Y eso pasa en todo el mundo. Si vos mirás, hace 50 años, las 500 empresas más grandes del mundo que estaban en Forbes 500, hoy solo 60 quedan. Eso ocurre en el mundo. Entonces, lo que hay que hacer acá... Electrónica, sectores de textiles, manufacturas, metalmecánica en la Argentina, maquinaria agrícola, todos esos sectores, bueno, va a haber que tener un plan claro de reconversión a mediano plazo. Bueno, ojo, hay algunos sectores que van a quedar protegidos. El 10% del comercio bilateral queda protegido porque se consideran sectores sensibles. Algunos van a quedar sin exposición a la apertura. Y otros tendrán que reconvertirse a través de la mejora de la macro y políticas específicas. Gracias, Marcelo. Me parece interesante encarar estos temas, digo, ya sin la lavandería de un lado y del otro, la grieta y la campaña política. Fíjense lo que dijo Alberto Fernández de esto, que rápidamente salió precozmente a condenar y demás. Creo que ayer lo moderó con Novarecio. Dijo que estaba bien el acuerdo, pero hay que ver qué tiene adentro, digamos, que hay que negociar inteligentemente. No nos queda claro cuáles son los beneficios concretos de nuestro país, pero sí queda claro cuáles serán los perjuicios para nuestra industria y nuestro trabajo. Un acuerdo así no genera nada para festejar, sino muchos motivos para preocuparse. De todas maneras lo hizo en un tono moderado. Creo que fue más categórico Kicillof, que había dicho que era una tragedia para la Argentina. Alberto sigue con el tono más moderado. Pero fíjense lo que decía Cristina en el 2014. Porque también durante la época del kirchnerismo se negoció esto, la Cancillería negociaba. Estamos muy esperanzados en avanzar en las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Estaba Cristina acá en el 2015
Hollande. No hubo Con gestiones. Hollande, que era el Nos olvidamos de algo, francés. Hay un tema. Pero, perdón. Lo que digo es, después hay que ver cómo vas a la letra Déjame chica, que cómo lo Sí, implementás, cómo negociás y demás, pero todos los bloques comerciales del mundo están haciendo acuerdos. No pasa solamente por negociar, pasa, Gracias, Marcelo. Gracias. pasa porque me parece que no estamos hablando. Esto puede ser exitoso a mediano y largo Sí. plazo si vos tenés por detrás un plan consensuado de desarrollo. Si no tenés una estrategia de desarrollo de mediano plazo, esto sí puede, pero que va a haber sectores que van a perder y otros que van a dar, pero hay que enmarcarlo dentro de un modelo de desarrollo consensuado. Yo digo, no nos desorientemos, estamos analizando en serio algo que no es en serio. Los políticos dicen, es fácil, es un juego muy fácil y cínico. Si el acuerdo es conmigo, es maravilloso. Si el acuerdo lo hace el otro, es para la destrucción. No lo podemos analizar en serio, Maxi. No, está bien, Bueno, pero hay quiero que cambiar tener el la tema. letra Quiero chica cambiar. también, ¿no? No, la letra chica, pero que recién se va a conocer, Marcelo, mañana. Creo que mañana van a abrir la letra chica del acuerdo, digamos, efectivamente, para saber la letra chica del acuerdo. Pero más allá de eso, hay algunas cosas que hay que analizar también desde el punto de vista técnico, en serio, Sí, el acuerdo, pensándolo sí. como país. Hace 2 semanas el gobierno estaba y lanzó el proyecto de que iba a ir a la unión monetaria con el Mercosur, es decir, que vamos a tener una única moneda con Brasil y la Argentina. Una locura, imagínense, Argentina 50% de inflación, Brasil 3% de inflación. Ahora, todo se mete en la campaña. Nosotros lo que tratamos de hacer acá es sacar eso de la campaña y analizarlo, no meterlo en la campaña política. Vuelvo, sí, ahora al tema político, porque tengo 2 peronistas que optaron. Lo tengo a Miguel Ángel Toma, que hoy está en Juntos para Todos, con Pichetto, en el espacio de Macri, y a Sebastián Galmarini, hombre, Juntos por obviamente, de el máxima cambio. confianza. Juntos por el cambio. Nosotros somos Frente más por el cambio. Cambio y ellos juntos para todos. Juntos para- Juntos por el Cambio, y Sebastián Galmarini, hombre de confianza de Massa, que también estaban tratando de construir en el medio y se fue con Fernández. Fernández. Es más, yo le pregunté a una de mis productoras, le dije, che, pero chequea en serio que Toma está en Juntos por el Cambio. Sí, efectivamente. Bueno, ¿por qué optaron? A ver. Son 2 miembros del peronismo, estaban construyendo en el medio y terminaron optando. ¿Se A ver. los comió la polarización? Mira, la cuestión es la siguiente. Alternativa Federal, que era donde estábamos todos intentando reconstruir un peronismo que recupere su identidad, tenía 2 elementos centrales que lo identificaban. Uno, una construcción peronista diferenciada claramente del kirchnerismo. Y segundo, que la resolución de la fórmula no iba a ser producto de una rosca de 4 dirigentes al que se le puso el nombre de consenso, sino que iba a surgir de la participación democrática de la gente en las PASO. Estos eran los 2 elementos sustanciales. ¿Qué pasa acá? Cuando aparece un otro elemento, en este caso Roberto Labaña, que plantea, yo no voy a participar de Alternativa Federal en la medida en que no haya un consenso, esto es una rosca que me unja. ¿Qué generó esto rápidamente? Y bueno, un desorden interno tal que permitió y justificó frente al agotamiento de la posibilidad de reconstruir un peronismo con estas características que finalmente Bueno, ahora, hubiera pero, tirando justificativo para adelante, ¿por qué? para desarrollar lo que ¿Por qué, ocurrió. Yo creo que hay 2 optaste factores vos por más. Macri? ¿Por qué optaste vos por Macri? Yo creo que la cuestión central acá es muy profunda. Voy a tomar el dato que hablaban recién respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Una cuestión central que se está discutiendo en la Argentina hoy es, o nos integramos al mundo o somos Venezuela. Esto para mí es central y esa opción yo estoy por la primera. Y una segunda cuestión, Maxi, es fundamentalmente la reconstrucción del peronismo. Si vamos a hacer una opción a futuro en términos democráticos y con un profundo sentido republicano o no. Estas son las 2 cuestiones. A que ver, están en- Sebastián Galmarini que optó para el otro lado, digamos. No, Desde el yo no espacio del opté, medio. yo elegí. A ver. A ver, yo lo primero que quiero decir es que hay factores estructurales y factores coyunturales que afectan las decisiones que tomamos todos. Estructuralmente creo que si de verdad la Argentina no se pone a discutir un modelo de partidos políticos de verdad, de competencia electoral, y asumimos todos que eso es hacer síntesis entre los dirigentes políticos, es imposible, pues se transforma en esto que parece un gran prostíbulo donde pasamos uno de un lado al otro y pareciera que lo hacemos sin tener ideas y preconceptos asumidos todos. La segunda es más bien coyuntural, que tiene que ver con
¿qué nosotros creemos que hay que priorizar en esta situación por la que atraviesa la Argentina? Yo de verdad creo que el gobierno de Macri ha fracasado rotundamente en su gestión. Creo que aún sosteniendo muchas de las diferencias que tuvimos, tenemos y probablemente sigamos teniendo con el gobierno pasado de la expresidenta Cristina Fernández, necesitamos cambiar el rumbo de este gobierno, de este modelo económico, que volviendo a lo que recién decía Miguel y que aparecía en la placa, uno de los factores que más preocupa de ese acuerdo o de ese anuncio de acuerdo es que parecía que volvemos a la primarización de la economía argentina del 1800. Y entonces, vuelvo a lo que decía antes, me parece que no hay que transformar a los políticos, unos son panqueques u otros son estadistas, depende para el lado que a mí me guste dónde van, sino intentar pensar cómo hacemos para que a la Argentina le vaya bien. Y lamentablemente, para los que intentamos que a este gobierno le vaya bien durante un tiempo, nos está yendo muy mal. Y entonces la necesidad de cambiar hace que nosotros estemos de verdad planteando que el peronismo se tenga que reunificar, que nos tengamos que juntar y en todo caso nosotros haremos el trabajo que pensamos que tenemos que hacer adentro, que es la de moderar, la de equilibrar, la de intentar que no haya los desvíos que hubo en el gobierno anterior. Ahora les quiero hacer otra pregunta respecto a eso, ¿no? A Galmarini y a Toma, dos peronistas, uno que optó por Macri, Toma, otro que optó por los Fernández, Sebastián Galmarini. Ya vamos a hablar con el candidato presidencial José Luis Espert. Yo estaba internado y por Twitter me decían pobre a Javier Díaz, que estaba conduciendo el programa, ¿por qué no lo traían que lo teníamos proscrito a José Luis Espert y demás, ¿no? Porque, bueno, en las redes sociales es una cosa de loco, ¿no? Por un lado, el otro, todos operan. Le digo, llámenlo Espert para que venga, y aparece en el último fin de semana una campaña del gobierno furibunda en las redes sociales de que Espert era un candidato del kirchnerismo. Entonces, pasé de que los proscribía a Espert, digamos, porque no sé qué, o lo beneficiamos, no, Sin al gobierno porque lo proscribimos. Y ahora que lo traigo a Espert, resulta que es un candidato K. Ahora vamos a hablar, José Luis, de estas cosas de locura que están ocurriendo hoy en un escenario electoral donde... Sí, pero es el gobierno, ¿eh? Es el gobierno, directamente. ¿Vos sabés quién es? ¿Eh? ¿Vos sabés quién es? Bueno, Lo dijiste. te puedo decir una persona, pero... Ahora lo vamos a hablar. Porque resulta que ahora hablar con José Luis Espert es hacerle el juego al kirchnerismo. Entonces Espert ya directamente no puede tener palabra, digamos, ¿no? En la campaña electoral. Porque es hacerle el juego. ¿Se acuerdan en la época del kirchnerismo que hablar con los que eran opositores era hacerle el juego a la derecha? O a Clarín, o a Estados Unidos, o a quien fuera, o a los traidores a la patria, a los cipayos y toda esa cosa. Ahora hablar con Espert es hacerle el juego al kirchnerismo. A ver, Miguel, te pregunto justamente, ¿por qué optás por Macri? ¿No desdibuja eso a Pichetto, a vos, dentro de una identidad peronista? Los gobernadores se han ido casi todos por acá, salvo Schiaretti, se han ido todos con Fernández. Lo que desdibuja el peronismo que construimos duramente desde la renovación en adelante es justamente la impronta que el kirchnerismo le coloca al peronismo. Es una contradicción de fondo. El peronismo que fundamos con la renovación peronista era un peronismo basado en su compromiso democrático, en su opción por la república, por la transparencia interna. Nosotros controlábamos el Partido Justicialista en aquel momento y generamos una interna pero tan transparente que ganó Carlos Menem. Este era el compromiso que teníamos con las instituciones, con la transparencia de los partidos. Exactamente, perdóname, lo opuesto de lo que significó el kirchnerismo como tal. Yo me alegro que personas como Sebastián estén en el kirchnerismo, porque por ahí, desde adentro, lo pueden modificar. Él mismo lo ha dicho, me parece bien. Yo creo que es una tarea casi imposible. Primero, yo no estoy en el kirchnerismo, yo formo parte del Frente Renovador y llegamos a un acuerdo. Ahora, yo te escuchaba, Miguel, y también coincido en mi relación y mi afecto por Miguel. Ahora, cuando uno mira cómo se conformaron esos frentes en estos últimos días, uno dice, Pichetto ingresó al frente oficialista y no logró colocar ni un solo concejal. Y entonces yo te diría, ahí hubo directamente una compra de un dirigente para ponerlo en una foto y contar que se están ampliando. ¿Qué pasó del otro lado? Nosotros fuimos una coalición con el Frente de Todos,
donde colocamos legisladores, donde pudimos sostener la identidad de intendentes del interior de la provincia, del conurbano bonaerense, y donde logramos incorporarnos como un actor político en ese debate, junto con otros espacios, con los sindicatos, con los municipios, con los intendentes. De modo que si uno mira esa historia que vos planteabas del 86 hasta acá, de la democratización del justicialismo en la Argentina, tengo que decir que por lo menos en este plazo que se dio desde la conformación de las alianzas, desde la extinción de Alternativa Federal, en este espacio, en el Frente de Todos, hemos tenido una acogida que es mucho más interesante que la que ha tenido el gobierno, que además te comunica que van a seguir con el mismo gabinete que destruyó la Argentina hasta hoy. A ver. Estoy sin tiempo. Quiero cerrar. No sé si quería decir muy breve. No, lo que estoy diciendo es que el planteo de incorporación estuvo más vinculado a una cuestión de naturaleza doctrinal o en todo caso programática que a la discusión de si tengo un diputado más, un concejal más. No era una rosca para ver qué me afano, sino que era básicamente ponerle una impronta distinta justamente a eso que estábamos ¿Querés decir algo? No, para mí me llama la atención que todo el tiempo digan que no hay república si gana el Frente de Todos y hay república si gana Mauricio Macri. Cristina eligió a Dedo Alberto Fernández y Mauricio Macri ungió a Miguel Ángel Pichetto sin avisarle a ninguno de sus socios. Para mí, en muchas cosas se parecen en el ejercicio de la política. Y se lo pueden preguntar a cualquier dirigente radical donde les quieren bajar y subir candidatos y no les permiten internas ni siquiera en la provincia de Córdoba.